Hola, buenas tardes a todos, un abrazo muy grande, siempre es un placer poder compartir la palabra del Señor y una reflexión con respecto a ella. Y para eso siempre le pedimos al Señor que tome control de este momento, ¿verdad? Que vamos a compartir tanto de mi parte para compartirlo, para abordar el tema, como de parte de los que están escuchando para que sea revelado lo que el Señor quiera revelar a nosotros, ¿verdad? Entonces, primero le voy a pedir al Señor y comenzamos. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y te damos las gracias. Te damos las gracias por la oportunidad de compartir una vez más de tu palabra, que es nuestro refrigerio espiritual, que es nuestra fortaleza en el caminar. Muchas gracias, Señor, porque eres la razón de nuestra esperanza después de esta vida. Eres la razón de nuestro contentamiento en medio de las aflicciones y de las pruebas. Te bendecimos, Señor, en esta tarde y te pedimos, Señor, que este momento que compartimos tu palabra sea de edificación para todos los que escuchen la palabra. Te pido que pongas en mi boca, Señor, las palabras necesarias que tú sabes que van a producir efecto de edificación en las personas que las escuchen. Que me guíes con tu Espíritu Santo y de igual manera a las personas que escuchen el mensaje les llegue lo que tu palabra quiera revelar en el nombre de Jesús a cada quien conforme a lo que el Espíritu Santo revele. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy quería tocar una palabra que se refiere a tocar el tema de, vamos a ver, de cuando se habla del reino de Dios y quienes no heredarán el reino de Dios. Porque muchas veces cuando la palabra hace alusión a las personas o a los pecados, mejor dicho, que se cometen, por los cuales no podremos recibir o disfrutar del reino de Dios, muchas veces el panorama se vuelve mucho más complicado, ¿verdad? Porque tal vez leemos que no entrarán los mentirosos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Entonces el tema que me puso el Señor en el corazón para tocar y compartir es precisamente cómo entender esa palabra, ¿verdad? Cómo interpretarla dentro de la misma Biblia, porque sabemos que la palabra de Dios no es de interpretación privada y personal ni subjetiva, sino que es como un rompecabezas que se explica a sí mismo, ¿verdad? Y se complementa con una parte, con otra, y armando el rompecabezas logramos entender el mensaje que verdaderamente el Señor tiene para nosotros a través de su palabra. Entonces, a veces cuando leemos esa palabra que, ¿verdad? Cuando se nos dice, bueno, es que los fornicarios, los hechiceros, los idólatras no entrarán al reino de Dios, los mentirosos, muchas veces lo más fácil es indisponerse, ¿verdad? Indisponerse y decir, bueno, si yo he hecho tal cosa o me identifico con alguno de esos pecados o todavía siento que me come tal falta, sentimos que tal vez no somos dignos del reino de Dios y ya nos apachurramos, nos entristecemos o nos indisponemos en lugar de tratar de entender cuál es el propósito de Dios a la hora de prácticamente demandar de nosotros algo que a nuestros ojos carnales pareciera ser imposible, ¿verdad? Entonces, aquí cité algunas palabras para abordar el tema desde lo que habla la palabra, ¿verdad? Para entender cuál es el equilibrio correcto entre lo que dicen ese tipo de versículos y entre lo que lo complementa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. En Apocalipsis, vamos a comenzar con Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 10 al 15. Apocalipsis 22, del 10 al 15. Dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que es el ángel hablándole a Juan, ¿verdad? Para cuando escribió el Apocalipsis. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa
y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Perdón, para hacer una corrección, sí es a Juan que se le está hablando, pero bueno, es el Señor que le está hablando a Juan. ¿Verdad? Cuando dice yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero, el último. Pero bueno, ya volviendo al tema, la corrección es esa, ¿verdad? Fue Dios el que le da esa palabra a Juan. Entonces aquí, bueno, el tema lo que les está tocando ahora dice, mal los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, estarán fuera, ¿verdad? Del reino de Dios. Y vemos también que dice, antes, que el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es bueno sea bueno todavía. Aquí empezamos a tratar de entender el equilibrio dentro de lo que Dios está pidiendo, ¿verdad? Hasta qué punto es nuestra responsabilidad salvarnos, hasta qué punto es simplemente por gracia de Dios, hasta qué punto influyen nuestras obras, o quienes somos como pecadores o como humanos o como justificados en Cristo, ¿verdad? Entonces hay algo muy interesante. Esta palabra en el versículo 11, cuando dice que el que es injusto sea injusto todavía, el que practica la justicia practíquela todavía, etcétera, lo que nos da a entender, lo que nos hace entender de parte del Señor es que no podemos pretender burlarnos de Él ni engañarlo, ¿verdad? No podemos pretender vivir una vida doble, una vida de pecado, una vida lejos del Señor, y de repente sentirnos tal vez en peligro de muerte o cerca de acabar nuestros días o lo que sea, y pretender burlarnos de Dios, sabiendo nosotros que en nuestro corazón nunca hubo arrepentimiento, y simplemente querer a último momento buscar esa reconciliación con Dios. Perdóname por lo que hice, perdóname, perdón, ¿verdad? Como quien dice, bueno, me voy a morir, aquí me salvo pidiendo perdón. Entonces Dios nos hace entender que de Él nadie se burla, ¿verdad? Y que realmente Él ve lo que hay en nuestros corazones y sabe cuando cambiamos alguna cosa que está mal, hasta qué punto realmente la hemos cambiado, o cuando lo que hay en vez de arrepentimiento es simplemente remordimiento, ¿verdad? Por eso dice, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí nos está diciendo, no pretendan burlarse de mí, ¿verdad? El que es injusto, siga siendo injusto, o arrepiéntase, una de las dos, ¿verdad? Pero no podemos pretender burlarnos de Dios en un último momento, ¿verdad? Tratando de engañarlo, como si él no conociera nuestras intenciones en el espíritu, ¿verdad? Por eso la palabra dice que Dios pesa los espíritus, que según el camino de los hombres, según su propia opinión, siempre va a ser correcto y justo, pero que es el Señor el que pesa los espíritus. Entonces, bueno, ahí tenemos esa primera palabra en Apocalipsis 22, 10 al 15, donde se menciona quienes estarán fuera, ¿verdad? Hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todos los que aman y hacen mentira. Después, en 1 Corintios, vamos a ver, 1 Corintios 6, 6, versículos 9 al 13. 1 Corintios 6, del 9 al 13. Dice, vamos a ver, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. En esta palabra otra vez vuelve a mencionar, ¿verdad?, los que forman parte de esa categoría que Dios excluye de los que van a disfrutar de su reino, ¿verdad? Dice injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maledicientes, estafadores. Es muy interesante porque nosotros solemos, como seres humanos, como carne, solemos categorizar los pecados y a veces pensamos que hay pecados que son mucho más serios que otros. Sin embargo, y sí, ¿verdad? O sea, sí hay cosas que pueden afectar mucho más a una persona. Digamos, si yo le hago un daño a una persona, hay daños que son mucho más fuertes que otros. Sin embargo, un pecado no es hacer lo mismo que otro, ¿verdad? Es un pecado, es una falta a la verdad, es una falta a la santidad, a la integridad, a la bondad, a la esencia de Dios. Entonces, a pesar de que no todos los pecados tienen tal vez el mismo tipo de consecuencias en la carne, delante de Dios en espíritu, pecado es pecado, ¿verdad? Y según la ley de Dios en el mundo espiritual, la paga del pecado es la muerte. O sea, quien peca merece la muerte, esa es la paga del pecado. Sin embargo, sabemos que de eso se trata el Evangelio, ¿verdad? De un misterio de Dios para la humanidad, de salvación y de perdón de esos pecados, ¿verdad? Entonces, muchas veces no entendemos bien en qué categoría estamos. Bueno, ok, mentí, pequé, ¿verdad? Fallé, sigo siendo humano, los humanos fallamos. Entonces, ¿en qué categoría estoy? ¿En la categoría de que me salvé? ¿O en la categoría de que, bueno, por allá dije una mentira? ¿O por allá, no sé, lo que sea, fui injusto en algún negocio? O tal vez lo que sea que diga aquí, ¿verdad? Tal vez forniqué, o tal vez lo que sea. Entonces, la palabra de Dios hace, usa esas palabras para identificar esos pecados, ¿verdad? Sin embargo, nosotros delante de los ojos de Dios, tenemos que tener claro cómo nos vemos y quiénes somos realmente, ¿verdad? Si yo al haber recibido al Señor Jesús, al haberlo aceptado como mi Señor, como mi Salvador, si realmente sigo siendo yo delante de los ojos de Dios un pecador, o si soy un justificado, ¿verdad?, de los pecados. Dios sabe que no vamos a dejar de fallar hasta que venga nuestra glorificación, ¿verdad? Porque los pasos en la vida con el Señor Jesús son tres. Primero, la justificación, que es cuando aceptamos al Señor. Ahí en ese momento somos justificados por nuestras faltas, porque aceptamos el regalo de Dios, que es por gracia, que es la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados. El segundo paso es muy importante, la santificación, porque el segundo paso es un complemento del primero. Vamos a ver, si yo me matriculo en la escuela, digamos que ya formo parte de la escuela, pero si no llevo las materias y no hago lo que hay que hacer, realmente no estoy haciendo nada, ¿verdad? No está pasando el aprendizaje por mí, no estoy creciendo. Igual en la vida espiritual, primero somos justificados delante de Dios al reconocer al Señor Jesús como el Salvador, como nuestro justificador, como nuestro Redentor. Una vez que somos justificados delante de Dios por eso, viene la santificación. Y la santificación es muy importante entender que es nuestra purificación cuando vamos cambiando nuestra forma de pensar y de actuar para parecernos más al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces ya, si antes en la carne pensábamos de una manera, tal vez que la fornicación me da igual, que me acuesto con una, me acuesto con la otra, de por sí, para eso es el sexo, somos animales, somos mamíferos, da igual esto y el otro.
Entonces ya dejo de pensar como pensaba en la carne y empiezo a llenarme de la palabra y del conocimiento y de la sabiduría de Dios para empezar a pensar de otra manera conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué piensa el Espíritu? ¿Verdad? Una vez que veo a una persona con el valor que tiene moral, ¿verdad? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ya la respeto, la asumo, la aprecio, la valoro, la cuido, ¿verdad? Entonces ya no es una mujer más, por ejemplo, mi pareja, sino que es la persona que quiero, que cuido, que respeto, con quien asumo un compromiso delante de Dios, una persona llena de virtudes, y si tiene defectos, eso es parte de lo que me va a ayudar porque todos los tenemos, es parte de lo que me va a ayudar a crecer en tolerancia, en paciencia, etcétera, ¿verdad? Entonces ya cambia totalmente nuestra forma de ver la vida, de entender el mundo, porque ya no estoy viendo yo a una persona con los ojos con las que la veía mi carne, ¿verdad? En el caso de la fornicación, en el caso, por ejemplo, de las injusticias, si tal vez yo en mi carne, yo lo que veo a la hora de hacer un negocio es alguien que está fácil, darle por la jupa, como decimos nosotros, ¿verdad? Así se puso con ese negocio, le voy a dar por la jupa, o me voy a aprovechar, ¿verdad? O voy a ser injusto en este negocio, por si me va bien, o saco más provecho, le voy a pagar poco a aquel otro no se dio cuenta que no le di tanta plata, aquel otro, o sea, según la carne, no hay amor realmente, lo que la carne piensa en sí misma, ¿verdad? Por eso cuando ayunamos, o cuando nos abstenemos de cosas de la carne para agradar a Dios o para acercarnos a Él, de lo que se trata es precisamente de olvidarnos de los deseos normalmente egoístas de la carne para ceder más espiritualmente a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, si antes de mi carne, ¿verdad? Tal vez era injusto porque había la oportunidad de aprovecharme de una persona en un negocio, después de llenarme del conocimiento de Dios en el Espíritu, comienzo a ser una persona que piensa diferente. Ya veo a los demás, ya no los veo como la persona de quien me podía aprovechar en el negocio, o ya no lo veo como el que se puso fácil, o como el que no se dio cuenta que no le pagué. Ya lo veo como mi hermano, ya los veo como a mí mismo, ¿verdad? Porque la palabra dice que amemos al prójimo como nosotros mismos, ¿verdad? Entonces ya lo veo como a mí mismo. Yo digo, no puedo ser injusto, ¿verdad? No puedo robarle, no quiero pasarle por encima, no quiero hacer una injusticia, que le vaya a faltar plata después, que no tenga para su familia, para su sustento, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando nos cambia tanto la forma de entender la vida y de ver a las situaciones, las personas, las circunstancias, ese es el proceso de la santificación, porque no es algo ni de la noche a la mañana automático, ni tampoco algo impuesto, así como que yo diga, bueno, ya recibí a Cristo, tengo que ser santo de una, porque si no, en la de menos me muero y me mando Dios para el infierno. Al contrario, ya por haber sido justificado delante de Dios por el Señor Jesús, ya yo no temo a la muerte, porque ya entiendo que el regalo de la justificación vino hacia mí, ¿verdad? Entonces, si me toca morir, ya tengo la paz de que me voy con el Señor. Sin embargo, nunca sabemos cuándo vamos a morir, ¿verdad? Si nos tocara morir mañana y hoy aceptamos al Señor, somos salvos, porque en el momento que lo aceptamos lo reconocimos que no vamos a ser salvos por nuestras propias obras ni por nuestro propio mérito, sino por el amor y la gracia, que es un regalo de vida en Cristo, ¿verdad? Sin embargo, nunca sabemos cuándo nos vamos a morir. Si todavía nos quedan muchos años de vida, no vamos a quedarnos en un solo nivel de crecimiento espiritual, sino que por el contrario tenemos que empezar a llenarnos más y más de la palabra de Dios para entender cómo piensa Él y qué quiere Él de nosotros en esta vida, ¿verdad? Como de todas formas el Señor tiene control de todo, porque Él es soberano, Él sabrá cuántos días nos presta en este mundo, pero en ese tiempo que estemos aquí tenemos que luchar porque esa labor se haga bien hecha, ¿verdad? De traer fruto dentro de la familia de Cristo, ¿verdad? Y al resto del mundo. Entonces, el tercer paso dentro de la vida con Cristo, el primero
justificación, después santificación y después glorificación, pero la glorificación es después de esta vida. Entonces, volviendo a 1 Corintios, donde estábamos, 6, del 9 al 13, donde dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego habla de fornicarios, idólatras, adúlteros. Entonces todos los que él se mencionan aquí, cuando venimos a formar parte de la familia de Dios a través de la justificación en Cristo Jesús, nuestro Señor, sabemos que ya no somos delante de los ojos de Dios el injusto, el avaro, el mentiroso, sino que ya fuimos justificados por haber aceptado ese regalo. Sin embargo, ahí es donde entra en nosotros el deber de no burlarnos de Dios, sino de realmente buscar de todo corazón no solo el arrepentimiento, sino el cambio, ¿verdad? Bueno, precisamente el arrepentimiento genuino implica un cambio. Entonces, ya es importante entender quiénes somos delante de los ojos de Dios y en qué momento, ¿verdad? A partir del momento en que reconocemos al Señor y aceptamos su regalo, es que es un regalo, ¿verdad? No es por nuestras obras que vamos a ser salvos, es un regalo. Entonces, cuando aceptamos ese regalo, ya delante de los ojos de Dios, ya no somos lo que éramos, somos ex, ¿verdad? Entonces ya yo soy un ex borracho, un ex fornicario, un ex injusto, un ex todo eso, ¿verdad? Porque delante de los ojos de Dios de eso se trata, ¿verdad? De que todos hayamos pecado. La palabra lo dice: por cuanto todos pecaron, y ahorita más adelante lo vamos a ver, todos hemos pecado y todos merecemos la muerte y todos merecemos ser destituidos de la gloria de Dios, pero Él nos regala la reconciliación por medio de su Hijo. Entonces, como no hay nadie que pueda decir que no ha pecado, porque todos lo hemos hecho de alguna u otra manera, no todos de la misma ni de las mismas, pero todos hemos pecado. Entonces, si realmente lo que dice la palabra aquí, de estas personas no van a recibir el reino de Dios, a heredar el reino de Dios, entonces ¿quién merecería heredarlo? ¿Quién no ha sido mentiroso alguna vez? ¿Quién no ha sido injusto alguna vez? ¿Quién no ha sido idólatra también? No solamente a los ídolos de madera o de bronce o de cualquier material se adora, se idolatra. También podemos idolatrar personas, no sé, un trabajo, lo que sea, ¿verdad? Cualquier cosa puede convertirse en un ídolo. Lo que le robe a Dios el primer lugar que es de Él en nuestro corazón y nuestra vida, eso se convierte en un ídolo. Entonces yo puedo idolatrar, por ejemplo, puedo idolatrar a los hijos, al carro, a la pareja, a los padres. Cualquier cosa puede llegar a ser un ídolo. Entonces, todos hemos sido pecadores de una u otra manera, ¿verdad? Entonces es muy importante entender que delante de los ojos de Dios, esto no significa una amenaza, ¿verdad? Esto significa una oportunidad, esto significa un regalo. Es que esto explica, o sea, eso es lo que hablaba al principio. No se puede tomar un pasaje de la Biblia para interpretarlo aisladamente, porque si yo leo esto así sobre la nada más, bueno, sí, los injustos o estos fornicarios, idólatras, no heredarán el reino de Dios. ¿De quién lo va a heredar entonces, verdad? Nadie. Todo el mundo ha pecado, todo el mundo dice borrachos, avaros, ladrones. Alguien se habrá robado algo, el otro fue avaro, el otro fue borracho algún día. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Si yo leo esto aislado así, sin ningún contexto y sin ningún conocimiento del resto de la palabra de Dios para complementar bien esto, suena imposible heredar el reino de Dios. Uno diría, bueno, nadie lo merece, ¿quién lo va a heredar? Tiene que ser un santo, y aún ese santo que a veces los seres humanos ponen por santo, sigue siendo un humano, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, falla, peca de una u otra forma. Entonces es importante entender quiénes somos delante de los ojos de Dios cuando aquí la palabra nos dice esto, ¿verdad? Y en Cristo Jesús, dice la palabra, todas las cosas son hechas nuevas. Ya no somos lo que éramos, somos un ex, ¿verdad? Ahora dice, y esto bueno, en el 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso es muy profundo. Cuando dice yo no me dejaré dominar de ninguna, es importante tener presente que a pesar de que el Señor Jesús, a través del sacrificio que hizo por nosotros, nos llamó a libertad para que viviéramos sin temor de la muerte, sino aferrados a su promesa de vida, sabiendo que podemos caer en algún momento. Obviamente no es la idea caer, pero podemos caer. También la palabra dice que consideremos a los demás hermanos como a nosotros mismos. Nos tenemos que considerar nosotros capaces de fallar, ¿verdad? A veces uno dice la palabra, el que dice estar firme, mire que no caiga. Entonces a veces uno dice, yo ahorita estoy tranquilo, nada me mortifica, nada me tienta, y de repente viene la prueba y ahí es donde Dios lo prueba a uno, ¿verdad? Entonces el que dice estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Entonces compadezcámonos siempre los demás, teniendo presente la situación de ellos, al igual que la de nosotros mismos, ¿verdad? Todos estamos en la misma posición delante de Dios, ¿verdad? Entonces dice que a pesar de que nos llamó a libertad, dice yo no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas, que a pesar de que me son lícitas, no me convienen, ¿verdad? Entonces hay que entender que a pesar de que hay repercusión eterna en los planes de Dios para enseñarnos lo que deja el pecado, también hay repercusiones temporales de esta vida, ¿verdad? Entonces, para decirlo en otras palabras, si yo peco, tengo consecuencias, ¿verdad? Tal vez el Señor Jesús me lavó de mis consecuencias eternas, ya no voy a morir, voy a ser salvo por su bondad, por su misericordia, por su gracia. Sin embargo, no voy a dejar de llevarme mi consecuencia en este mundo. Eso tiene que pasar, ¿verdad? Lo que sembramos, cosechamos. Entonces, bendito Dios que llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, para ser salvos por Él. Sin embargo, no vamos a dejar de recibir las consecuencias por nuestros pecados en esta vida también. Entonces hay que tener presente todo el panorama desde los ojos de Dios según su palabra, ¿verdad? Somos salvos no por obras sino por gracia, pero nuestras obras tienen consecuencias. Después en Efesios capítulo 5 versículos del 3 al 11, Efesios 5, 3, 11 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Una vez más, el Señor hace énfasis en las cosas, ¿verdad? En unos cuantos pecados de los que conforman parte de lo que Él menciona para no heredar el reino de Él, ¿verdad? Y aquí interesante aquí porque dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra. Ahí vemos que la fornicación puede ser nuestra idolatría, la avaricia puede ser nuestra idolatría, el dinero, ¿verdad? Cualquier cosa puede ser idolatría en nosotros. Entonces tenemos que tener muy claro que el primer lugar siempre debe ser para el Señor, que nos dio la vida, que nos creó, que nos formó y que nos explica cómo funcionamos de la mejor manera. Dice también
No, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando tal vez nuestra fe no está lo suficientemente fortalecida, somos muy vulnerables a los comentarios de otras personas, a las influencias de otros grupos de personas y todo, que nos dicen, ay, esto no es como usted piensa, esto no está mal, aquello se vale, lo que sea, ¿verdad? Entonces ya lo empiezan a uno tal vez a desestabilizar. Y recordemos que la palabra dice, el que esté firme, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Entonces la única fortaleza que tenemos realmente en el Espíritu es la palabra de Dios. La palabra dice que la fe se fortalece a través del oír la palabra de Dios. Entonces, entre más estemos alimentados espiritualmente, vamos a ser menos vulnerables, susceptibles a todas esas influencias negativas, ¿verdad? Entonces no hagamos caso a todas esas cosas si estamos convencidos de lo que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Vamos a ver. Después, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 14 al 19, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces aquí vemos aquí dice, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo dice en el versículo 17. Entonces, qué bonito ver que realmente delante de los ojos de Dios una persona que está en Cristo es una nueva criatura, no importa su pasado, y a partir del momento en que recibe al Señor es justificado y comienza la santificación, ¿verdad? Para realmente dar fruto de la manera que Dios quería que diera fruto. Y a lo que se refiere aquí cuando dice que de manera que como Cristo murió, luego, como dice en el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El hecho de dejar de vivir yo no significa literalmente morirme en la carne, o sea, mi carne sigue viva y mi espíritu sigue dentro de mi carne, pero lo que se muere es esa personalidad que se amolda a la carne. Lo que tiene que aflorar en nosotros es esa parte de nuestra personalidad que se amolda al espíritu. Entonces, cuando vivimos conforme al espíritu, morimos en la carne, porque la carne quisiera cosas que Dios no quiere, ¿verdad? La carne quisiera a veces ser injusta, ser vengativa, a veces es más fácil guardar rencor que perdonar, etcétera. Entonces, cuando en nosotros florece una persona o se manifiesta una persona rencorosa, envidiosa, fornicario, juzgador, todo eso es una persona que a Dios no le agrada, ¿verdad? Entonces Dios quiere que esa persona muera, pero no literalmente que se muera así como, ¿verdad? Como en la carne literalmente, sino que esa esencia de maldad muera en esa persona, para que la esencia que viva en esa persona sea la esencia de Cristo. Por eso dice, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Si yo vivo para mí, vivo para mi carne, para mis deleites, para mis necesidades, ya no vivo para mis prójimos, ¿verdad? El que esté necesitado, el hambriento, el pobre, no, ya yo vivo para mí.
Entonces eso es lo que Dios no quiere, dice, ya, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si yo vivo para Cristo, realmente no es solo para Cristo que vivo, vivo o sea, vivir para Cristo es vivir para todos, es seguir su ejemplo, es vivir para mi prójimo, para mi hermano, para mi padre, mi madre, mis amigos, todos, ¿verdad? Entonces de eso se trata, el morir en Cristo. Después, vamos a Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10. Gálatas 6, del 7 al 10. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí vemos, sobre todo lo que quería mencionar con este pasaje, es la parte en la que dice Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Como cuando tal vez pretendemos vivir de una manera que sabemos que a Él no le agrada, y luego en último momento, por miedo a que mande al infierno, entonces ya vengo y le pido perdón, en lugar de tratar de entender por qué razón el creador de todas las cosas, que fue sabio e inteligente para crearlas, para hacerlas, el que creó el funcionamiento de todas las cosas, los ciclos del agua, los mares, la tierra, las estrellas, todas las cosas, obviamente es mucho más sabio, inteligente que yo. Me creó a mí mismo, Él sabe cómo funciono, Él sabe cómo realmente puedo ser pleno y feliz. Entonces Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Si yo en lugar de tratar de burlarme de Él, tratando de vivir conforme a la carne y luego de arrepentirme a último momento, mejor soy más sabio y trato de entender qué quería Dios a la hora de pedir lo que pedía, ¿verdad? Y por qué razón. Y ahí cuando realmente es cuando realmente le permitimos a Dios, o le abrimos la puerta a Él para demostrarnos lo que Él planeaba. Antes de que le demos a Él la oportunidad, no podemos demostrarlo, o no podemos permitirle a Él que lo demuestre, porque vivimos conforme a la carne, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Después, en Primera de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 6, dice: Primera de Juan 2, del 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En me interesa vamos a rescatar un par de cosas, sobre todo cuando dice: hijitos míos, al principio en el 1, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando dice y si alguno hubiere pecado, no se refiere a vivir deliberadamente y a propósito de manera pecaminosa, asumiendo que el perdón de Dios es una carta ahí bajo la manga, que cualquier cosa, nada más vivo como quiero y ahí está el perdón de Dios para cuando lo ocupe. Sino que lo contrario, dice si alguno hubiere pecado, quiere decir que si alguno, tratando de limpiarse, de buscar su camino, de buscar la santidad, falló, tranquilo, porque tenemos abogado para con el Padre, que es a Jesucristo. No es una justificación para nuestra manera deliberada de vivir conforme a la carne, sino es una protección de nuestra propia debilidad, cuando buscando el bien como humanos podemos fallar. Entonces esos fallos, esos pecados, esas caídas, el Señor siempre las va a perdonar,
pero porque conoce que la intención profunda y real en el corazón es buscarlo a Él, ¿verdad? No que estamos aprovechando la libertad que nos da la gracia de Cristo para pecar, sino que como humanos a veces pecamos, fallamos, pero si realmente estamos en un constante caminar con Él, Él no toma en cuenta nuestros pecados, ¿verdad? Nos limpia cuando lo reconocemos. La palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar al que lo reconoce y lo confiesa. Entonces no guardemos nada, porque de todas formas no nos conviene, Él conoce todas las cosas. Y la otra cosa que quería rescatar de aquí es cuando dice, pero el que guarda su palabra, en el 5, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Aquí hay algo muy interesante que dice, el que guarda su palabra. Cuando uno lee eso fríamente, así si fuera de contexto, uno dice, sí, bueno, guardar la palabra de Dios, casi imposible, no hacer esto, no hacer aquello, no hacer, ¿verdad? Todo suena como un no hacer, porque la carne, porque está limitándose la carne, pues se le está diciendo a la carne, no haga lo que quiere, espérese, limítese, contrólese, ¿verdad? Adáptese a lo que Dios quiere. Pero luego dice, en el mismo versículo 5, en esa persona que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea que el que guarda los mandamientos de Dios, más que una persona que se resignó a estar limitándose de que no puedo esto, no puedo aquello, no puedo, al contrario, entendió de qué se trataba limitar esos deseos, esos deseos descontrolados, ¿verdad? Y se perfeccionó en esa persona el amor de Dios. Si yo pienso conforme a la carne, yo digo, ¿por qué va a estar mal acostarme con cualquiera? Si para eso tengo mis órganos reproductores y para eso los tiene esa persona y para eso tenemos hormonas y para eso tenemos de todo, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo entiendo o se perfecciona en nosotros el amor de Dios, entonces ya no vemos a otra persona con los ojos de la carne, ¿verdad? Que es la herramienta a esa persona para yo satisfacer mi carne, sino que ahora esa persona es tan valiosa como Dios quiere que yo la vea, con ese valor, como a mí mismo, como una persona hecha a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces ya no empiezo a ver las cosas como, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, sino que empiezo a entender por qué a Dios no le gusta, por qué Dios no está de acuerdo con lo que la carne quiere, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Guardar los mandamientos del Señor no es limitarnos a no hacer, sino renovar nuestro entendimiento y ver las cosas desde la óptica de Dios, para entender que no es que nos está limitando, sino que nos está orientando, porque no nos quita la libertad, pero nos indica cuál es el mejor camino. Después dice aquí en Gálatas 3, 21 al 27, luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí, en esta palabra, me parece muy importante sobre todo recalcar cuando dice, vamos a ver, mas la Escritura, en el 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Tenemos que entender que Dios prácticamente, por decirlo así en estas palabras, hizo que fuera imposible que el ser humano no pecara. Todo lo encerró la Escritura bajo pecado. Entonces, hechicería, pecado, brujería, pecado, fornicación, pecado, ¿verdad? La palabra dice que antes de que estuviera la ley en el mundo, había pecado en el mundo, pero donde no hay pecado, donde no hay ley, no se puede infringir la ley, no se puede cometer pecado si no había ley. Entonces, prácticamente Dios puso la ley para que todo estuviera bajo pecado, para que nadie pudiera gloriarse delante de Él diciendo yo no pequé, sino que fuera uno más, esa persona,
dentro de esa categoría de pecadores en la que todos estamos, para que todos dependamos de un solo justificador. De eso se trata el plan de Dios, de que nadie sea perfecto. Todos hemos pecado, todos somos imperfectos, y hay un solo justificador de todos esos imperfectos, que es el Señor Jesús. Por eso también dice en el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea que delante de los ojos de Dios ya yo no estoy revestido de mi propia carne, estoy revestido de Cristo, quien fue justo delante de los ojos de Dios y quien me justifica a mí por gracia. Entonces de eso se trata el hecho de que Dios prácticamente hiciera imposible no pecar. Y eso fue lo que hizo, es imposible no pecar. No hay ser humano que no haya pecado excepto el Señor Jesús. Entonces por eso todos conformamos parte de esa misma categoría, estamos en esa misma bolsa de pecadores, todos metidos, todos los habitantes del mundo, sin excepción. Por eso cuando la palabra dice que quienes no heredarán el reino de Dios, nosotros estamos dentro de esa categoría de pecadores, o estábamos, ¿verdad? Hasta que somos justificados por nuestro Redentor. Luego viene aquí en Romanos 5, 20, 21. Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, es precisamente lo que hablaba, ¿verdad? De que Dios puso la ley para que abundara el pecado. O sea, es imposible no pecar en la carne, ¿verdad? Todos hemos pecado, pero sí es posible comenzar a santificarnos habiendo sido justificados. Y después, para terminar, en Romanos 3, 23, 24. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiero terminar con esa palabra para que, a pesar de todo lo que la palabra dice, ¿verdad?, de quienes no heredarán el reino de Dios, y que muchas veces nos identifiquemos con esas características y nos culpemos tal vez a nosotros mismos, sepamos que el plan de Dios no es andar condenando, sino traernos a Él a través de esa ley, ¿verdad?, para que encontremos el misterio de la reconciliación con Él y de la gracia del Señor Jesús. Entonces, que nos quede claro, cerrando con esta palabra, que aunque todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y somos destituidos de la gloria de Dios, fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en el Señor Jesucristo. Entonces, que nos quede claro esto en el corazón, ¿verdad? A pesar de todo lo que hemos sido, lo importante para el Señor es que hay en nuestro corazón, cuáles son las intenciones. No nos podemos burlar de Él. Tenemos que buscar esa santificación, esa purificación, esa limpieza, y somos justificados gratuitamente y reconciliados por medio del Señor Jesucristo con nuestro Dios. Entonces, para compartirles esa palabra el día de hoy, y termino dándole gracias al Señor y pidiéndole que se haga su voluntad sobre cada uno. Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy las gracias, te bendigo, te bendecimos como familia, todos los que en un solo espíritu, Señor, compartimos esta palabra. Te damos las gracias porque sabemos que, a pesar de que nos has permitido experimentar el mal, para escoger libremente por ti, por el bien, por tus caminos, por tu santidad, por tus frutos de bondad, de alegría, de paz, de gozo, nos justificas, Señor, y nos permites heredar tu reino, aún sin merecerlo, porque es un regalo, como esta vida, es un regalo de gracia, inmerecido, hermoso, eterno. Muchas gracias, Señor, porque tú te manifiestas a los que son mansos de corazón para reconocerte, para buscarte, para amarte. Te doy gracias y te pido, Señor, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones. Tu palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, así que todas las intenciones de nuestro corazón sean discernidas por la palabra, y que esta palabra, Señor,
toque hasta lo más profundo y nos cambie en lo que tengamos que cambiar, y nos pula y nos purifique y nos mejore y nos acerque más a ti. Te doy las gracias y te bendigo, Señor, y te pido que tomes control de todas las personas que han escuchado este mensaje, que los bendiga, Señor, y que tengan un día lleno de tu presencia y de tu amor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo fuerte a toda la familia, muchas gracias.